amigos de Movilidad Profe. En el año 2017, un profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, viajó a Sudáfrica a una conferencia internacional con el fin de presentar una ponencia en ese país. Cuando vino de allá nos trajo unos souvenirs que eran 5 animalitos que se llaman los grandes 5 animales de África, llamados los Big Five. Y cada uno de los profesores se identificó con uno de ellos. Ese profesor que vino de Sudáfrica se quedó con la figurita del elefante. El elefante es uno de los animales más nobles del África y que tiene una gran memoria, tiene la habilidad de enseñar a otros y con su andar por el bosque permite la renovación del bosque. Bueno, muchas de esas características son ya a nivel humano las del profesor Jorge Eliezer Córdoba, que es una persona de una gran mente que le gusta enseñar a los demás y que también quiere estar permanentemente innovando y renovando este bosque del conocimiento. Entonces hoy lo vamos a tener presentándonos una conferencia sobre el COVID-19 y la supervivencia vial. Esta conferencia se divide en 4 partes. En la primera parte va a hablar del concepto de movilidad para la supervivencia. Luego en la segunda parte hablará de corrientes y enfoques para abordar el tema de la movilidad, presentando 7 estrategias claves para la supervivencia vial. En la tercera parte hablará del COVID-19, transporte público, transporte privado y hará unas reflexiones finales. Y en la cuarta parte contestará más de 10 preguntas que el público al cual dirigió esta conferencia le hizo en su momento el pasado 29 de mayo del 2020. Así que sin más preámbulos, pasemos a ver la primera parte con el concepto de movilidad para la supervivencia relacionado en tiempos de COVID. Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia COVID-19 y supervivencia vial. Muchas gracias por la asistencia. Sabemos que pues tienen múltiples ocupaciones y han sacado este momento para que conversemos de un tema de actualidad. Así que bienvenidos. No sé si alguien quiere comentar algo o saludar. Si no, iniciamos de una vez la conferencia. Bueno, entonces empezamos. Pues todos sabemos por la situación que estamos pasando, por esta pandemia originada por el COVID-19. Vamos a hablar dentro de esta conferencia de algunos temas como el posible origen del COVID-19. Vamos a ver un poco las estadísticas mundiales del COVID. Vamos a hablar de la movilidad para la supervivencia, corrientes para abordar la movilidad, enfoques para responder ante problemas de movilidad. Vamos a hablar de supervivencia vial. Vamos a hablar también del COVID-19 y el transporte público. Algunas cosas de actualidad respecto al COVID-19 y una serie de reflexiones, porque más que conclusiones, lo que vamos a hacer hoy aquí es una serie de reflexiones acerca de este tema. Bueno, el COVID o el síndrome respiratorio agudo severo, el coronavirus, según Chen, se origina por el rápido crecimiento económico que se da en el sur de China y entonces hay una demanda creciente de proteínas animales, incluidas las de animales exóticos, como por ejemplo los de las civetas. Esta imagen es un poquito fuerte, pero es así. Estas son las civetas, son unos gatos salvajes que se alimentan principalmente del café y entonces, como ustedes ven, sus deposiciones son los que dan origen al café más caro del mundo.
pero ya en el sur de China no solamente se han conformado con esto, sino con coger todas estas especies y ponerlas casi que en cautiverio a producir muchísimo este material para el café. Entonces se está hablando ya en algunos casos de crueldad y de maltrato animal por lo que se está haciendo. Y después de eso, pues ellos se comen estos animales. Pero no solamente eso, lo que se ha visto es que hay una gran cantidad de mamíferos salvajes que tienen en jaulas superpobladas, con faltas de medidas de bioseguridad, en mercados muy húmedos, y lo que se cree es que eso permitió el salto del virus de animales a humanos. Bueno, el SARS se había presentado en el año 2003. Sin embargo, acá en América Latina no nos tocó, así que nosotros no estábamos muy preparados para esta situación. Pero ya en el sur de China se había presentado y se había extendido a varios países, como podemos ver en la imagen. Como podemos ver en la imagen, se había extendido a varios países. Segundito, yo devuelvo la imagen. Se había extendido a varios países y había afectado a más de 8.000 personas y había matado más o menos al 10% de ellos. Así que ya se había presentado esta situación. Bueno, después de ese evento en 2003, pues China anunció que iba a hacer controles. Sin embargo, a finales de 2003 resurgió el coronavirus porque se había reanudado el mercado de vida silvestre. Entonces, el coronavirus que volvió a aparecer era muy parecido al de los murciélagos de herradura, el SARS-CoV. Y de allí se sugirió pues, que ese virus podría regresar con mutación, con amplificaciones y con transmisión, según varios autores que cito ahí como Che y otros. Entonces, de nuevo, China hoy en día que se presenta el SARS-CoV-2 o el nuevo coronavirus, se ha comprometido a hacer controles, a controlar el tráfico de animales silvestres, pero como no se sabe qué tipo de control y hasta cuándo, pues el mundo estará en inminente peligro a futuro para que se vuelva a presentar este coronavirus con algunas mutaciones que podrían inclusive ser más peligrosas. Este es el mapa de las cifras de contagios y de muertes en el mundo. Vamos a ver muy rápidamente cómo eh, cómo ha llegado esta enfermedad a casi todos los continentes. Y aquí podemos desplazar el cursor y podemos ver las diferentes afectaciones en el mundo. Entonces podemos mirar qué ha pasado en cada uno de esos países. Bueno, ahorita vamos a hablar entonces acerca de qué es la movilidad para la supervivencia y qué es la supervivencia vial. Entonces, la movilidad para la supervivencia surge porque la movilidad sostenible no viene respondiendo a los problemas de movilidad que tenemos hoy en día. Entonces, rápidamente, la movilidad sostenible nació en la mitad del siglo pasado para resolver un problema que era el uso excesivo del auto. Entonces, la idea era utilizar más modos, por ejemplo, como caminar y montar en bicicleta para sustituir el uso excesivo del auto. Pero esta movilidad nació en los países de ingresos altos eh, y había una particularidad, ellos en general ya habían resuelto dos problemas, que era la accidentalidad y la contaminación. Entonces, esta misma movilidad sostenible se empezó a aplicar en los países de ingresos bajos y medios, donde hay un problema. La accidentalidad y la contaminación son dos fenómenos de externalidades muy complicadas, muy peligrosas que está pasando en estos países. En estos países de ingresos medio y bajos tienen menos de la mitad del parque automotor a nivel mundial y coloca más del 90% de las muertes en accidentes de tránsito. Así que
el hecho de aplicar esta movilidad sin hacer los correctivos necesarios, sin resolver los problemas de accidentalidad y contaminación, más gente caminando, más gente montando en bicicleta, que sería lo deseable, lo que ha generado, entonces son más muertes de los que llamamos más vulnerables, peatones, ciclistas, motociclistas, como vamos a ver en las cifras que les voy a presentar. Entonces surge la movilidad para la supervivencia como una alternativa para atender estos problemas y resolver estos problemas urgentes, como son la accidentalidad, la contaminación, la seguridad alrededor de los modos de transporte y muchos otros que vamos a ver enseguida. Entonces, en general, además, también la movilidad para la supervivencia pues atiende también lo urbano y lo rural. La movilidad sostenible poco se ha encargado de lo rural, por lo menos en la aplicación que se hace en algunos países. Entonces la idea es que se ofrezcan diferentes opciones de transporte con infraestructura y tecnología segura y no contaminantes y con políticas de regulación institucional que minimicen la congestión y protejan la vida de los seres vivos, principalmente los más vulnerables, peatones, ciclistas, motociclistas, las mascotas, la fauna urbana, silvestre y que cuide el medio ambiente. Ahora, cuando decimos los más vulnerables, es cierto, pero todos los que estamos en la vida somos vulnerables. Si las personas que andan en vehículos de alta gama también se consideraran vulnerables, ellos se cuidarían más ellos mismos y cuidarían más a los otros actores de la vida como los peatones y los ciclistas. Entonces el hecho de no considerarlos o que no nos consideremos cuando vamos en un vehículo vulnerable, eso nos hace poco más indolentes. Y si realmente somos vulnerables, porque podemos ir en cualquier vehículo, por más protección que tenga, y nos podemos accidentar y se puede presentar una muerte. Y además, si también por alguna irresponsabilidad cometemos digamos, un atropello y se muere una persona, nos metemos en un gran problema. O sea que sí somos vulnerables también cuando vamos en un auto. Sería muy bueno que introdujéramos ese concepto en nuestro diario trabajar en movilidad y vivir y manejar también. Entonces lo que buscamos con la movilidad para la supervivencia es un sistema que conserve la vida en momentos de peligro y en situaciones adversas como son las que estamos viviendo hoy en día. Entonces lo que yo he planteado es lo siguiente. Ya les había dicho que entonces la movilidad sostenible lo que busca es, de alguna manera, sostener en el tiempo algo, y si vamos a sostener en el tiempo algo es porque está bien, dice que lo que trata es de buscar de alguna manera el equilibrio y que funcione sin dañar a otros y sin dañar su entorno y satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin afectar las capacidades futuras. Eso es muy bien, está muy bien, sin embargo, si nosotros no hemos resuelto muchas cosas, es muy difícil que podamos hacer eso. Y eso es lo que está pasando. Entonces, se requiere de la movilidad para la supervivencia. ¿Para qué? En estos momentos de peligro, entonces, lo que necesitamos es conservar la vida, mantenernos con vida en esta situación adversa. Entonces le estaba diciendo que la movilidad para la supervivencia entonces no privilegia ningún modo de transporte, o sea, no se inclina por un modo de transporte fundamentalmente, sino que todos los modos de transporte son potencialmente útiles en el momento que se esté presente, en la situación que se esté presentando. Debe utilizar cualquier modo de transporte que conserve la vida en una situación de peligro. Entonces nosotros lo que hemos hecho en algunos países de ingresos bajos y medios es que dimos un salto. Teníamos problemas de crecimiento por el gran crecimiento del parque automotor, la generación de accidentes, contaminación, congestión, inseguridad, y de una vez pasamos a la movilidad sostenible sin resolver esos problemas. Eso nos ha traído mayores problemas. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es llegar a la movilidad para el bienestar social y el crecimiento económico. Eso es lo que nosotros buscamos. Entonces lo que yo presento aquí es en esta imagen tenemos la movilidad para la supervivencia y necesitamos resolver contaminación, accidentalidad. Con la movilidad para la supervivencia vial necesitamos proteger la vida. ¿Y cómo vamos a proteger la vida o de qué? Tenemos que resolver problemas de contaminación, de accidentalidad, de inseguridad, de transmisión de enfermedades, como es hoy el caso del COVID-19, gripas, conjuntivitis, etcétera, todas las enfermedades que podemos adquirir en los modos de transporte, evitar la discriminación, por ejemplo, como lo que está pasando hoy, la discriminación del personal de la salud,
la discriminación con personas de movilidad reducida, a evitar los abusos, por ejemplo, que se dan en algunos países contra las mujeres en los modos de transporte, los suicidios que se dan en muchos modos de transporte, se presenta eso, y lo que realmente pues no se publican las cifras, pero sí se presenta. Y para llegar a qué? A una movilidad para el bienestar social y el crecimiento económico, que eso es lo que buscamos. Entonces quiero refrescar algunas cifras que son muy importantes que las traigamos hoy para que veamos en qué problema estamos. No solamente estamos en el problema de ahora de una cuarentena, de esta pandemia, sino también estamos en un problema adicionalmente apenas entremos de contaminación, de accidentalidad y todos los problemas que tenemos, porque como vamos a ver ahora se han disminuido un poco, pero igual siguen estos problemas latentes. Bueno, en el mundo mueren 1.25 millones de personas al año, y de ellos el 49% son peatones, ciclistas y motociclistas. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia en el 2018 murieron 6.476 personas, pero miren que mientras en el mundo los más vulnerables, como llamamos, era el 49%, en Colombia era en el 2018 el 78.1%, peatones 23.8%, ciclistas 6%, motociclistas 48.3%. En Medellín murieron 238 muertes, hubo 238 muertes en 2018, y en Bogotá 521 muertos. Bueno, además, en el mundo se presentan 12.6 millones de muertes al año asociadas a problemas de contaminación. Y Medellín, la novena ciudad más contaminada en América Latina, y Bogotá, la 10ª ciudad más contaminada en América Latina. ¿Qué pasa? Medellín de 2018 a 2019 aumentó el número de muertos, o sea, fueron pocos, pero aumentó. Es una situación preocupante. ¿Por qué? Porque uno sabe que Medellín ha venido trabajando en eso, hay un plan de seguridad vial muy bonito, un libro muy bueno, uno sabe que hay gente muy calificada en la Secretaría que están trabajando por el tema, pero miren, sin embargo, ahí están aumentando los muertos. Entonces, algo más hay que hacer, no solamente el plan de seguridad vial. En Colombia, desde 2018 a 2019, aumentó el número de muertos. Aumentó a 6.634, pasó de 6.476 de 2018 a 2019. Y este dato más preocupante, pasamos del 78.1% de las personas que llamamos más vulnerables al 83.36%. Todos estos datos son de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, o sea, del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Esos datos son oficiales, que ustedes los pueden consultar y analizar. Entonces, la situación es bastante crítica. O sea, nos seguimos matando por más de que se han reformado las instituciones, por más que se han colocado multas excesivamente altas, todavía este problema persiste. Y podemos ver quiénes son los que más se matan, los hombres, el 81.8%. Y la edad donde más se matan son entre 20 y 30 años, o sea, 26%. Entonces, en Antioquia 2018 a 2019 aumentó el número de muertos en un 13%. En Cundinamarca aumentó en un 11.5%. Entonces, la situación es crítica. ¿Qué falta? Falta más educación, control y sanción. Las altas multas por sí mismas no han sido en alguna manera la solución. ¿Por qué? Porque hay individuos que, por ejemplo, esas multas tan exageradas, no estoy diciendo que se deben de quitar, ni mucho menos. Al final ellos dicen no la voy a pagar, y siguen haciendo, manejando con otros, sacan otros pases, hacen miles de cosas porque la gente no está educada y no las paga. Sería importante ensayar también tener unas multas más pagables y exigir que sí se paguen, y además el control. Y aquí quiero decir algo muy rápidamente. La situación es la siguiente: si una persona está educada, en lo posible trata de no cometer la infracción, o sea, no manejar en estado de embriaguez. Pero si la persona no está educada, lo que hace es que simplemente calcula en su mente qué posibilidades y qué probabilidades tiene de que lo cojan manejando borracho desde el sitio donde está
desde el sitio de origen al destino. Y si él considera y calcula que la probabilidad de control y de sanción es mínima, lo hace. Entonces, desafortunadamente es así, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque si no, pues no vamos a resolver estos problemas. Y miren lo que pasa, miren, de enero a marzo de 2020, miren que ya teníamos una semana de cuarentena, más o menos, de la cuarentena o el aislamiento preventivo obligatorio y con todos los nombres que ustedes ya saben que se le ha dado a esta cuarentena inteligente, todo lo que hemos escuchado. De enero a marzo de 2020 se presentaron 1.455 muertes. ¿Qué pasa? 87% de víctimas más que en el mismo periodo 2019. O sea que el 2020 iba, mejor dicho, hacia arriba, aumentando en un 6.4% el número de muertes. Sin embargo, ¿qué fue lo que vino a parar y bajar esa cifra? La cuarentena. Entonces, si nosotros comparamos cifras de muertes en accidentes de tránsito de enero a abril de 2020, se presentaron 1.659. Y ahí están, digamos, los usuarios donde presentaron esas muertes. Entonces, en usuario de motos, pues ahí vemos el 52.4%, etcétera. Siguen siendo los hombres los que más se matan y podemos ver entonces que, digamos, de enero a abril de 2019 a enero a abril de 2020 hubo una disminución del 11.9%. ¿Por qué? Porque abril estuvimos todo el mes en cuarentena y más casi una semana de marzo. Entonces, podemos ver el dato, si comparamos solamente abril, entonces vemos que abril de 2019 y en abril de 2020, la disminución fue de 254, o sea, un 61.7%. O sea que realmente la gente no se mató porque estaba en cuarentena, pero aún eso hay un problema y es que en abril estaba casi todo en cuarentena porque fue que cuando se empezó, o sea que el número de viajes a la motorización se rebajó por lo menos en un 80 o 90% y la disminución fue apenas un 61.7%, o sea que todavía podemos ver que la situación es grave porque había la disminución del volumen de tránsito es mucho mayor y la de las muertes no tanta. Y si vemos, por ejemplo, el departamento de Antioquia, de enero a abril, ya estamos con más de un mes de cuarentena, bajó, digamos, en un 13%, el Valle del Cauca en un 13.85%, el Valle del Cauca en 12.69%, Cundinamarca en 13.97%, pero mire, con todo eso se presentaron, hubo departamentos donde con todo y cuarentena se aumentó el número de muertos, por ejemplo en Sucre en un 65%, en Bolívar, en Santander. ¿Qué pasa? En Medellín, por ejemplo, de enero a abril hubo una disminución de 6, pero miren cómo iba creciendo de enero a marzo. Si para que solamente hubiera presentado una disminución de 6, quiere decir que de enero a marzo había crecido mucho el número de muertos, porque solamente la disminución fue de 6 cuando en abril estuvimos todos en cuarentena. Lo mismo pasa con Cali, con Bogotá. Pero hubo ciudades, que con todo y cuarentena aumentó el número de muertos, Sincelejo en un 62.5%, Cartagena, Bucaramanga. O sea que la situación con todo y cuarentena aumentaron el número de muertes en accidentes de tránsito. Grave esto. Bueno, entonces vamos a mirar otros conceptos muy rápidamente que tienen que ver con la movilidad para la supervivencia. Y aquí nosotros vemos, por ejemplo, la contaminación. En la contaminación, voy a hablar del caso de Medellín. Por ejemplo, las 2 primeras semanas que se dio la cuarentena, todavía las estaciones estaban marcando rojo, que se presentó pues una gran controversia por esa situación. Pero hoy en día ya vemos que la situación pues, realmente ha mejorado mucho. En el tema de congestión también podemos ver las imágenes. En el tema de contaminación, en el tema de congestión, vemos que pues la cuarentena originada por la pandemia pues ha mejorado, y en el tema de la movilidad rural también ha mejorado, y en el tema de los habitantes de calle también, que todo esto lo trata la movilidad para la supervivencia. ¿Y qué decir del tema de la fauna silvestre? O sea, hemos visto en todos los videos cómo pues, la fauna ha regresado a las ciudades realmente y ha salido porque se ha mejorado la situación. Sin embargo, el tema de la seguridad sigue siendo complicado y
La seguridad, porque es muy importante, hay que analizarla conjuntamente con el tema movilidad, porque muchas veces no se utiliza el transporte público porque hay inseguridad para ir a tomar el transporte público, o no se va caminando, no se utiliza bicicleta porque la gente se siente insegura. O sea que eso va ligado. ¿Y qué pasa entonces? La cuarentena también ha venido a resolver problemas en este sentido. Y solamente, digamos, en el mes de abril, eh, de 2020, de este año, hubo una disminución de 51 casos de muertes en Medellín. Así que hubo una reducción del 69.9% de muertes en Medellín. O sea, se ahorraron 51 vidas. Y si nosotros vemos que en el tránsito, en accidentes de tránsito, se ahorraron como mínimo 6 muertes en abril, porque pueden haber sido más, estamos diciendo que se han ahorrado 57 vidas. Y en Antioquia van más o menos unas 6 muertes hasta esta semana por el COVID. No quiere decir esto que el COVID no sea peligroso, ni mucho menos, no. Yo pienso que las autoridades, por lo menos lo que yo veo, la autoridad departamental y municipal han trabajado para protegernos y para cuidarnos, sobre todo pues en Antioquia. Así que bueno, toda esa labor pues es digna pues de elogiar. Sin embargo, también pedimos que cuando esto pase, pues también trabajemos muy fuerte en proteger la vida, también por el tema de contaminación, accidentalidad e inseguridad. Entonces, por eso les digo, no es pues porque no sea peligroso el virus, sino porque se ha controlado, porque ya hemos visto en los otros países que no se ha hecho, que ha pasado. En general, ha habido una reducción del 51.5% de reducción de homicidios en Medellín de enero a abril de este año comparado con enero a abril del año pasado, y una disminución en delitos del 80%. Así que, bueno, esta cuarentena nos ha traído muchas dificultades. Sin embargo, lo que podemos ver es que también nos ha salvado la vida.